Dale un fuerte aplauso al Señor, le damos la bienvenida a las personas que se conectan con nosotros en esta hermosa mañana, un tiempo de gloria, tiempo maravilloso es este. Gracias te damos, Padre. Estamos acomodándonos y acostumbrándonos un poquito por los cambios que hemos tenido últimamente. Gloria al Señor. Un tiempo de clamor, de oración es este. Y el Señor me daba esta palabra. Yo quiero que vaya conmigo a Segunda de Crónicas 20:14. Me dice un fuerte amén cuando lo tiene. Dice así: entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jahaziel, apenas un nombre pan chiquito, apunten aquí. Sobre este varón, Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, anoten por ahí los que piensan tener hijos, hijos de Jehiel, hijo de Manatías, levita de los hijos de Asaf. Y dijo, prestad atención toda Judá. ¿Qué fue lo que le dijo? Prestad atención toda Judá. ¿Una parte de Judá? Toda. Prestad atención toda Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, diga, y tú, hágale al que está al lado, y tú también presta atención, esto no es para el vecino, es para ti también, diga, y tú, yo le hago el de aquí, y tú, presta atención. Rey Josafat, este era el que estaba puesto en autoridad en ese tiempo. Así os dice el Señor, ¿quién habló? No temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. ¿De quién es la batalla? Descended mañana contra ellos. He aquí ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis en el extremo del valle. Escuchen las coordenadas que el Espíritu Santo por medio de la boca del profeta le está dando al rey, de dónde tiene que ir a posicionarse y dónde tiene que ir a esperar en la palestra a su enemigo. ¿Me escuchó? ¿La batalla de quién es? Del Señor. Y él le da esta directriz y le dice por dónde debe ir. Le cuento un poquito. Este rey se había encontrado rodeado por 3 reyes más, 3 enemigos, 3 naciones que buscaban expropiarlos de la tierra que el Señor les había dado. Y cuando este rey vio la cantidad, el ejército que marchaba en contra de él, dijo, no podemos hacerle frente porque es un gran número. Usted sabe, 3 naciones contra una. Le cuento, unos eran los hijos de Moab, otros eran ya se me olvidó, los sirios. Los hijos de Moab, déjenme ya le digo cuáles son. Ok, Amón y los hijos de Moab, y dice los del monte de Seir. Le voy a contar que estas 3 naciones, la primera y la segunda, eran los descendientes de los hijos de Lot, que tuvo con incesto con sus hijas. Aló. Y los del monte de Seir eran los descendientes o los hijos de aquel que cambió su primogenitura por un plato de lentejas, Esaú. Estos se levantaron a hacerle la guerra al rey en ese momento, Josafat. Y cuando vieron gran multitud, ellos se vinieron y se presentaron delante de quién se presentaron. A ver, ayúdenme a predicar. ¿Delante de quién se presentaron? Delante del Señor. Usted lo puede encontrar en estas crónicas de los reyes. Y entonces ellos le decían al Señor, Señor, mira lo que nos ha hecho este pueblo. Tú no nos dejaste invadirlos, pero ellos nos pagan de esta manera. O sea, le estaban pagando mal por el bien que ellos le habían hecho. ¿Está escuchando? Y entonces ellos no se pusieron a llorar. Ellos se pusieron a orar. Diga conmigo, a orar. Por cierto, el tema de esta mañana se llama el poder de la oración. Y yo le voy a explicar un poquito y présteme mucha atención, porque esto es vital para su vida. Y ellos se levantaron y fueron
a presentarse delante del Señor, entraron en el templo que le habían levantado al Señor y entonces ellos empezaron a decirle al Dios vivo lo que estaba sucediendo. Escúcheme, ellos le contaron y le pusieron las quejas. El rey de Moab y los del monte. Ya me olvidó el nombre otra vez. Santo Dios, no se me pega. Desde ayer estoy con esto. Los hijos de Amón y los de Moab y los del monte de Seir. Les decían, a quienes no has permitido y no nos permitiste que Israel lo invadiera cuando salió de tierra de Egipto. Escúcheme cómo le recuerdan a Dios los eventos. No es que Dios no lo sepa, ellos están orando, diga conmigo, orando. Están hablando con el Dios vivo y están buscando una respuesta. Por lo cual dice, se apartaron de ellos y no los destruyeron. Mira cómo nos pagan, dice el 11. Estaban orando, le estaban poniendo las quejas a Dios. Viniendo a echarnos de tu posesión. No dijeron de mi posesión, sino de tu posesión. No dijeron de mi tierra, la tierra que tú me diste, no, de tu tierra, Señor. Le echaron, mire, este pleito es suyo, le dijeron a Dios, porque es su tierra y es su pueblo. Haga algo con esto, Padre. Tú nos la diste por heredad, oh Dios nuestro. ¿Oh Dios qué? ¿No los juzgarás? Hace la pregunta. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué clase de oración es esta? Que vienen y presentan un caso y también le hacen una pregunta. ¿No los juzgarás? Porque no tenemos fuerza. Escuche los argumentos. No tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. ¿Qué no sabían? ¿A quién consultaron? Gracias, téngalo presente. ¿No sabe usted qué hacer? ¿Ya le consultó al Señor? ¿Ya le hizo la pregunta? ¿Ya esperó la respuesta? Hubo silencio en la congregación. Y dice, no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos estaban vueltos a ti. ¿A quién? ¿Quién es ti? El Señor Dios Todopoderoso. Y dice el 13, y todo Judá, una parte, la mitad, solo los líderes, los viejos, los jóvenes, diga conmigo fuerte, todos, estaban de pie. ¿Cómo estaban? De pie. Delante del Señor. Con sus niños, diga, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Cuando usted se va a presentar delante del Señor, no me deje a nadie por fuera. ¿Aló? Cuando hay un asunto familiar que atender, usted tiene que hacer convocatoria. Es que mis hijos no creen lo mismo que yo. ¡Hey! Preste cuidado a eso. Preséntese delante del Señor y póngale la queja. Dígale, estos que parí no quieren hacerme caso y son tuyos. Aprendamos. ¿Qué vamos a hacer en este caso cuando no obedecen, Padre mío? ¿Acaso no los reprenderás? Yo aprendo a orar de esta manera. Y usted tiene que aprender también. ¿Por qué me lo traje hacia el tiempo bien atrás? Porque era siempre una costumbre preguntarle al Señor, Dios de toda la tierra, dueño del pueblo de Israel, qué debían hacer cuando se levantaban enemigos, qué debían hacer para marchar, qué debían hacer para sembrar, qué debían hacer para tomar decisiones. Esto es, y era, y sigue siendo, y debe ser una costumbre en nuestra vida. ¿Somos pueblo del Señor? Pregunto, ¿hay aquí algún pueblo del Señor? Porque no los escucho. ¿Hay aquí pueblo del Señor? Ok, le pregunta a usted, le consulta a usted al Señor antes de moverse. Y escuche, estaban todos de pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. ¿Sabe qué estaban haciendo? Esperando. ¿Qué estaban haciendo? Esperando. Que el Señor respondiera. Porque para ellos no era un mero hablar. Sabían con quién estaban hablando
Diga conmigo, el Dios vivo, no el Dios de hecho de madera, ni de palo, ni de piedra, que tiene ojos que no ve, oídos que no oyen, boca que no habla, tiene manos y no puede salvar a su pueblo, pero el Dios nuestro, el cual no se ha hecho imagen alguna, solamente en Cristo Jesús, es el único que tiene el poder de librar a su pueblo, de hablar y responderle. Diga conmigo la importancia de la oración. Entonces, vamos ahora hacia el 14, tuve que devolverme. El Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea. ¿En medio de qué? Imagínese esto, nos reunimos todos aquí. Yo no sé si usted tiene el mismo concepto que tengo yo, pero nos reunimos todos aquí. Esto es una asamblea. Y entonces esperamos a que el Espíritu Santo se manifieste en medio de todos nosotros. Yo pregunto, si se escuchara la voz del Señor, ¿cuántos se quedan sentados? ¿Cuántos se desmayan? ¿Y cuántos salen corriendo? Porque hay una percepción tan distinta en este tiempo en cuanto a reunirse delante del Señor, que se nos olvida que cada vez que nos reunimos como pueblo, no se está presentando delante de mí, no se está presentando delante del pastor, no se está presentando delante de nadie, es delante del Dios vivo, porque usted está viniendo a la casa del Señor. ¿De quién es la casa? Del Señor. Ah, ok. Y dice que el Espíritu Santo vino en medio de la asamblea sobre este profeta, que no voy a repetir el nombre. Y dice que él empezó a hablar. Y le dijo, preste atención. ¿Qué le dijo? Preste atención. Nosotros hemos venido hablando del prestar atención. ¿Sí o no? Hermano, perder la atención cuando Dios está dando una dirección y teniendo un ejército que marcha en su contra es peligroso. Es peligroso. Diga conmigo, es peligroso. Le dijo, preste atención toda Judá, diga toda Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, preste atención. Así dice el Señor, no teman. Escuche cómo responde a las preguntas que ellos hicieron, a la inquietud que ellos tenían, al temor que les había sobrevenido. Usted sabe lo que es una noticia donde le digan, invadieron Costa Rica y van a hacer la toma del pueblo y van a despojarlo de sus pertenencias. Sus hijos ya no serán libres, sus mujeres serán llevadas como esclavos y la mayoría de los hombres caerá a espada en aquel tiempo, con pistolita al día de hoy, bombas y demás. ¿Cómo se sentiría usted como pueblo? Muy tranquilo, muy tranquila. Esta gente estaba desesperada, se presentó delante del Señor y esperaron, reunidos, hombres, mujeres y niños. Los niños tenían la conciencia de pararse frente al Dios vivo y de paso eran enseñados cómo debían presentarse delante de aquel que todo lo puede, a honrar y a respetar la presencia del Señor. Muchos se han enojado conmigo porque le digo, disciplina a sus hijos. Ellos tienen que tener reverencia cuando se presentan delante del Señor y saber en lo que están. Si saben portarse bien en la escuela y respetan a la maestra, mayormente en la casa del Señor. Ellos deben de tener la memoria de quién es el Señor y quién es el Dios de sus padres. Los niños también estaban ahí. El Señor le respondió a todos, diga a todos. O sea, que le habló a los grandes y a los pequeños. ¿O usted cree que los pequeños no se amedrentan? ¿Que los pequeños no temen? Y les dijo, no teman. ¿Qué les dijo? No teman. Ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. ¿Sino de quién? De Dios. ¿Sabe qué veo yo acá? Que nosotros tenemos un Dios tan grande y un Padre tan responsable, que Él cuida lo que es suyo, lo protege, lo provee y lo defiende. Y por esa razón yo sé, y por la palabra yo entiendo, que estoy segura, sin importar lo que venga, porque enemigos van a venir, situaciones van a llegar,
cosas personales que se deben afrontar, ¿sí o no? Pero no teman, no sea cobarde ante la situación. A veces nos tiemblan las rodillas, ¿sí o no? Más si nos tiran un diagnóstico no favorable. ¿Qué pasa con eso? Lo primero que pensamos es en la muerte. Tiembla la vida de la persona y es una acción muy normal. Por eso el Señor la trata y le dice, no tema, no sea cobarde. No es por decirle cobarde, no es por ofenderlo. Es por darle fortaleza, por darle fuerza y decirle, yo estoy aquí. Hey, agárrese de mi brazo que todo va a estar bien. Métase aquí debajo. Le dice, aquí. Debajo del abrigo del Altísimo, a usted nada le va a pasar. Pero sálgase de ahí. Y verá lo que sucede. Y le da una directriz. En el 16 dice, descended mañana contra ellos. ¿Qué dice? O sea, avance. Vaya sin temor y hágale frente. No mañana, no más tarde, mañana, en la mañanita. Póngase pilas bien temprano. Madrugue, como dicen por ahí. Descienda contra ellos. Y he aquí, dice, le da la dirección. Ellos subirán por la cuesta de Cis. Los entregó. Si tenían una emboscada, ya no les iba a servir, porque Dios ya había revelado sus planes. Y los hallaréis. ¿Qué dijo? Si el enemigo viene a buscarlo a usted, usted tiene que salir adelante. Párese en el lugar de batalla, tome su posición, agárrelo en la curva. Él estaba pensando llegar hacia donde usted y usted le salió primero al encuentro. ¡Ay, aleluya! Se me fue la iglesia. Y entonces le dice, lo va a encontrar en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. No necesitas pelear en batalla. ¿Qué le dijo? No necesitas pelear. Porque unas veces vamos a tener que pelear y en otras vamos a tener que esperar. Porque unas le tocará creer usted y hacerlo y moverse, y otras le tocará esperar que Dios se mueva. ¿Aló? Unas usted tendrá que tomar acción para que las cosas sucedan, creyéndole al Señor, y otras usted tendrá que esperar en Él. ¿Sí estoy siendo clara? Pero tanto una como la otra es batalla. Dice, no necesitas pelear en batalla, apartaos y estad quietos. ¿Qué le dijo? Apartaos, quítese, hermano, hermana, que me ve. Si el Señor va a tratar con su hijo, quítese. Si el Señor va a tratar con su marido, quítese. Si el Señor va a tratar con su mujer, quítese. No se meta, apártese y quédese quieto y quieta. A veces Dios quiere tratar con las personas y somos muy parecidos a la tal mencionada Madre Teresa de Calcuta. Ay, ya dije el nombre. Haciendo bondades cuando el Señor nos dice, quítese. ¿Lo ven sufriendo? ¿Lo ven gritando? Y quieren intervenir y meter la mano donde es Dios el que está tratando, apretando las tuercas para poder quebrar el orgullo, para poder quebrar los lugares altos en el corazón. Pero le solventamos la vida poniéndole cofalito en el morete. Aló, diga, apartaos y estad quietos. Y ved la salvación que dice, o sea, observe cómo se hace, cómo yo salvo, cómo yo libro. Hay batallas que usted no va a ganar. Hello. Hay batallas que usted, a menos de que usted se presente delante de Dios, exponga su caso y espere la respuesta para que Dios intervenga, porque solo la mano del Señor puede llegar ahí. Como levantar a alguien de una cama, como sanar un hueso, como hablarle al cuerpo. Hay cosas que usted solamente puede esperar y ver después de que se ha presentado delante del Señor y ha denunciado a su enemigo. Amén. Dice, ved la salvación del Señor con vosotros. Tenemos que ver la salvación del Señor con nosotros.
A veces hay cosas que suceden y lejos de ver la salvación de Dios con nosotros, ¿sabe qué estamos pensando? Pura derrota. Vamos a empezar a hacer algo y si me va mal, y si no me sale, y si después no puedo pagar, y si después me despiden, no, o sea, tiene un sinfín de escenarios al frente. Y si me despiden, ¿cómo compro la comida? ¿Cómo pago la luz? ¿Cómo pago el agua? ¿Cómo hago para...? No vemos la salvación del Señor con nosotros. Oh Judá y Jerusalén, diga, oh iglesia de Siloé, no temas ni te acobardes. Salga de mañana al encuentro, porque hay gente que aquí en este lugar tiene que levantarse e ir a tomar posición en el lugar de la batalla. Tiene que salir del hueco donde se metió y donde está escondido. ¿Aló? Presentarse delante del Señor y decirle, dígame, Padre, ¿qué hago? Dejar de hablar y empezar a hacer. ¿Aló? Salga al encuentro, porque el Señor está con vosotros. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que el Señor está con nosotros. Yo veo su mano, yo veo su poder, yo veo su gracia y bendigo al que cree y el que no cree, oro por él. Los agarré, ¿verdad? Pensaron que iba a decir otra cosa. Oro por él para que pueda creer, porque no hay bendición más grande que el Señor esté con nosotros. Y lo he dicho muchas veces, no es un asunto de números, no es un asunto de llenar bancas. Es un asunto de la gente que verdaderamente en su corazón sabe que Él es Dios. Conversión genuina, arrepentimiento genuino, transformación genuina. Pastor, y no era que iba a hablar del avance, estoy hablando del avance. No le dije, salga, pelee, avance. Y dice que este hombre, después de que el Señor habló, dice que este hombre, Josafat, se inclinó rostro a tierra. ¿Cómo se inclinó? Aquí hay gente que Dios le ha dado respuestas y ni siquiera se ha devuelto a adorar a Dios. ¡Ay! Pastora, no toque esa cuerda, es muy delicada, se lo tengo que decir. Este hombre se inclinó rostro a tierra y toda Judá y los habitantes de Jerusalén también se postraron delante del Señor, adorando al Señor. ¿Adorando a quién? Por eso hoy adoramos, por eso hoy cantamos, por eso hoy nos regocijamos, por eso hoy yo vengo con un corazón lleno de alegría y de gozo, porque aunque el enemigo se levante, yo sé que el Señor está conmigo. Eso yo lo sé, y si está conmigo, está con usted. Usted está conmigo, pues también el Señor está conmigo y con usted. Aleluya. El que no es conmigo, dijo el Señor, contra mí es. Ay, qué feo estar del otro lado. Le aconsejo que se pase. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Qué torta después recoger eso. Y ellos adoraron y se levantaron y sucedió tal cual como el Señor había dicho. Gloria al Señor. Y en el 20 usted puede leer que dice que se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa, tal cual como el Señor les había dicho. Y cuando salían, hubo un hombre, este rey que está puesto en autoridad, dice, se puso en pie y dijo, ¿qué hizo? Se puso en pie y dijo, Judá, oídme, y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, confiad en sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuánto consejo el Señor ha dado? Cuánto el consejo el Señor ha dado a través de las bocas de sus siervos y menosprecian el consejo y la sabiduría que viene por parte del Espíritu Santo. Por eso no hay seguridad. Por eso no hay prosperidad. Diga, no hay prosperidad. No hay avance. ¿Sabe por qué? Porque se menosprecia el consejo. Aleluya. Incorpórese ahí, usted puede. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la oración? Todo. Les acabo de enseñar una sola cosa apenas de lo que el Señor hizo cuando el pueblo se presentó delante de Él, grandes y pequeños. Yo quiero decirle a usted, y quiero comenzar, no haya comenzado ya, no. Quiero comenzar esta enseñanza con estas palabras textuales que me enseñó mi apóstol y yo las atesoro
con todo mi corazón, porque yo aprendí que la oración no es una varita mágica. Diga conmigo, la oración no es una varita mágica. Que oré y ¡pim! Apareció. Chucuplum. Vividic, no me acuerdo. No es una varita mágica. Diga conmigo, la oración no es una varita mágica. La oración no es obligar a Dios. ¿Aló? Dígame amén o dígame ay. Porque a veces oramos queriendo obligar a Dios para que haga lo que yo quiero. Y si no me lo da, le hago un berrinche. Hay silencio aquí, mi hermano. La oración no es el lugar de beneficencia, diga. No es un centro de beneficios, donde todo lo que se presenta delante de Dios, Dios lo va a soltar. El truco, porque no hay truco, sino reverencia, honra, respeto, conciencia, conocimiento de quién usted está presentando y delante de quién usted está. No es llegar y presentar así, voy a pedir todo esto y que Dios me lo dé. Qué bonito sería así, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gobierno de Dios? ¿Cuál es la autoridad de Dios? ¿Cuál es el poder de Dios? Solo está ahí como tipo, ¿cómo lo digo? Como ese que llega a los fines de año, vestido de rojo, con renos. La bolsa de regalos, nada más. La oración no es eso. No es el club de beneficencia. Ni tampoco hay carnet de beneficiados. ¿Aló? La oración es el lugar secreto, diga, es el lugar secreto entre el Padre y el Hijo. O sea, entre Dios y usted. Ese es el lugar secreto. La oración tiene una función importante en la vida del creyente. Présteme atención lo que yo le voy a decir a continuación. No es hablar con Dios solamente, es mantener una conversación, y esto lo he dicho varias veces en los discipulados. Orar no es solamente hablar. No se trata de eso, sino de mantener una conversación. Acabamos de leer en Crónicas cómo se mantuvo una conversación. Ellos se presentaron delante del Señor, le dijeron lo que estaba pasando, le hablaron con nombres, le dijo el rey de tal y el rey de tal y el rey de tal, que vienen de los montes tales. Pueblo que nosotros no tocamos, no le hemos hecho ningún mal, y mire usted cómo nos están pagando. No harás nada, no los juzgarás tú. Y Dios viene y les responde, hagan esto, váyanse para allá, agárrenlo en la vueltita, háganle frente, pero no peleen. Esperen. Y si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta la maravilla que Dios hizo en ese lugar. Esos tres que venían juntos a atacar el pueblo de Dios, resulta que dos mataron a uno y luego se mataron entre ellos. ¿Aló? Cuando los enemigos se levantan en contra tuya, quédate quieto, porque después se van a matar entre ellos. Y usted nada más se va a sentar a ver la gloria de Dios sobre su vida. Pero aprenda una cosa, hable con Dios. En otras palabras, dicho en arroz y frijoles, aquí a lo tico, ore. Pastora, ¿qué me va a decir? Que ore. Mantenga una conversación con el Señor. Esta es la función más importante en la vida del creyente. ¿Me está escuchando? Es la función más importante en su vida. Usted no tiene una vida de oración, usted no conoce a Dios. ¿Aló? Mantener la conversación es la forma principal de comunicarnos con Dios y de expresar nuestras emociones y nuestros deseos. Pastora, ¿cómo que las emociones? Claro, esta gente no llegó temblando delante del Señor. No llegó con miedo delante del Señor. ¿O por qué cree que les dijo no teman? A veces queremos esconder nuestras emociones delante del Señor. Como si Dios no todo lo ve, ¿verdad? Queremos esconder cómo nos sentimos. Y decirle, estoy frustrada, Señor. Estoy cansada de trabajar.
trabajar y trabajar y seguir viendo la tierra tan dura. No hay que esconderle las emociones al Señor. Y decir, Señor, ¿acaso tú no harás algo? ¿No le hablarás por lo menos a la tierra? ¿No me mandarás un poquis de agua? Porfis. Yo no sé usted, pero yo no me presento delante de amantísimo Dios y Padre. No. Yo le digo, papá, soy fea. Yo le hablo a mi manera, pero no le falto el respeto, porque entiendo delante de quién me estoy presentando. Pero no podemos esconder nuestras emociones ni nuestros deseos. Señor, yo quisiera que esto cambiara. Quisiera que este hijo, que esta hija se comprometiera. Quisiera que entendiera lo que tú me has enseñado a mí. Padre, yo quisiera verlos con mis ojos tapatíos, sirviéndote, amándote. ¿Por qué no comunicarle los deseos? Señor, quiero construir esto. Necesito un mejor lugar donde estar. Te doy gracias por lo que tengo, pero permíteme salir. Pero no, ocultamos todas estas cosas y pensamos que es una carga nuestra, que es solo nosotros los que lo vamos a llevar de frente. ¿Aló? Tener esta conversación y decir y esperar, Dios, ¿qué me vas a decir tú a mí? Pero ¿sabe cómo venimos? Con una actitud arrogante, soberbia, enojada, berrinchuda. Así venimos delante del Señor. Oración, mi hermano, es esta comunión íntima. ¿Sabe por qué digo íntima? Porque solo un íntimo te conoce realmente como tú eres. Las parejas cuando tienen intimidad, ay pastora, no diga eso. Las parejas cuando tienen intimidad se despojan de todas sus prendas, ¿o no? Se conocen hasta lo más íntimo. Hablo de los casados, aló. Guay. Se despojan de sus prendas porque tiene que haber un contacto cercano, piel a piel, cara a cara. Una comunicación hermosa, preciosa, que sin palabras se expresa a través del cuerpo. Después le voy a enseñar lo importante que es el cuerpo. Pero pasa, y sin palabras el hombre lo puede sentir y la mujer puede sentir el amor que el otro le profesa, ¿o me equivoco? ¿Casados? Levante la mano. Si no es así, yo oro por usted, venga. Tengo fe para creer que Dios hará algo hermoso. Así que cuando yo hablo de una comunión íntima con Él, no es que tenga una reflexión pasiva, diga oración, no es una reflexión pasiva. ¿Sabes qué es una reflexión pasiva? Ay, Señor, cuando tú quieras. Y ya. Ay, Señor, ayúdame con esto. Ay, Padre, sí, ayúdame, porque si no. Pero no se sienta o no se levanta a orar con Dios, a hablar con Dios, a llamarlo y a decirle y a esperar. Solamente es una reflexión ahí en su corazón. Ay, no, Dios ayúdame. Pero lo dice ya como una muletilla en su vida. Como decir, espero que me salga de rebote. Como decían por ahí, a la mano de Dios y a la pata del diablo. Hermano, eso pasa. Es la misma forma en la que se hace cuando se hace de esta manera. Si sale, bueno. Y si no, pues no. Eso no es Dios. Él es el sí y el amén. Él es sí o no. Porque te lo va a decir claro. Sí, sí y no, no. Punto. Más de ahí no procede. Señor, podemos, sí. Podemos, no. Llore, pero no. No es una reflexión pasiva. Y toda oración se debe hacer de 3 maneras para los que escriben. Toda oración se debe hacer de 3 maneras. Número 1, se debe hacer con fe. Santiago, capítulo 1, versos 6 al 8. Pero que pida con fe, dice la palabra, sin dudar,
porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsado por el viento de acá para allá. No piense pues que hombre alguno recibirá alguna cosa de parte del Señor, siendo de doble ánimo, inestable e inconstante en todos sus caminos. Si usted tuvo fe para pedirle algo a Dios, manténgase en esa fe y no dude al final, porque si no, le tengo noticias, no va a recibir nada. English, nothing. Y vamos aprendiendo. ¿Cómo tiene que ser? La primer característica, con fe. Si usted va a orar, preséntese delante del Señor sabiendo que Él está ahí, que lo está viendo, que lo está escuchando y que le tienen estima lo que usted le va a decir. Pero no dude. ¿Será que Dios me oye? ¿Será que no me oye? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cuánto les ha pasado? Es que a mí no me responde. A mí me han dicho que usted la escucha más rápido. ¿Será que le hablo más? Ay, sonría porque Cristo lo ama. La segunda cosa, preséntese en el nombre de Jesús. Primero con fe y segundo en el nombre de Jesús. Juan 16:23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. ¿En el nombre de quién? Ok, usted se presenta con fe y usted pide en el nombre de Jesús. ¿A quién? Al Padre. Gracias. Y la tercera cosita, hay más, pero la tercera, sí, poquito, no le estoy poniendo mucha tarea, La tercera es en el poder del Espíritu Santo. A ver, nos presentamos con fe, pedimos en el nombre de Jesús y lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. A ver, ¿quién te habita? ¿Quién te habita? ¿Dónde está el poder de Dios que radica en ti? ¿No es en Él? Entonces, en el poder del Espíritu Santo, vea lo que dice Romanos 8:26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda. ¿Qué hace? En nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. ¿Por qué? No sabemos, Meli. No sabemos orar como debiéramos orar. No sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿quién? El Espíritu mismo, el que está dentro de ti, el mismo Espíritu, Él va a interceder, Él se va a meter, Él se te va a atravesar y Él te va a hacer clamar como conviene. Dice, el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. No hay forma de poder explicar la manera en que el Espíritu Santo, escucha, esto es una bomba. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles y nosotros no podemos abrir la boca ni 5 minutos. ¿Aló? Y Él es el Espíritu Santo, el poder de Dios. Y no deja de interceder. Intercede por nosotros, por los santos. Aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Hello, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que usted y yo intercedamos conforme al Espíritu. Que le presten atención al Espíritu Santo dentro de ti para saber cuál es la urgencia que tienes que orar delante del Señor. No la de tu alma. No del carro, la casa, el marido, esto, el otro, que se quieren. No, la urgencia del Espíritu Santo. Porque Él conoce tu necesidad. Él te la va a dar. ¿No dice que Él nos cuida? Voy a tomar agua. Espérenme. Dicho en otras palabras, oramos al Padre Celestial a través de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Diga conmigo, oramos al Padre Celestial a través del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Ok. ¿Por qué oramos, iglesia? Oramos para alabar su nombre. Oramos para dar gracias. Escúcheme.
Oramos para decirle cuánto le amamos. Dígame cuál de todas las que estoy diciendo usted hace. Oramos para dar gracias, para alabar su nombre, para decirle cuánto le amamos. Oramos para disfrutar su presencia. ¿Cuántos entran a orar y disfrutan la presencia del Señor? Para contarle todo lo que nos ocurre. Te lo he dicho varias veces. No hay mejor persona a la que usted le pueda contar todas sus cosas que al Espíritu Santo. ¿Cómo, pastora? Sí, lo que pasa es que no se practica. Oramos porque buscamos orientación, consejo, sabiduría. Oramos porque esta comunión es el corazón de la oración. ¿Está escuchando? Es el corazón de la oración, pero perdemos de vista con facilidad lo sencilla que debe ser y el deleite que debe haber en la oración. ¿Sabe cómo se ha visto? Como una carga. ¿Aló? Se ha visto como una carga, cuando debería ser un deleite. Yo no sé si usted dimensiona, pero que yo hable y que Dios me responda. El que hizo los cielos y la tierra. Wow, wow, porque tenemos un privilegio que muchos no tienen. Hay quienes tienen sus dioses todavía, de palo, de piedra, de madera, y de ellos mismos, porque se aman tanto que ellos son su propio Dios. Aunque usted no lo crea. Y el que nos hizo está ahí para respondernos. Y lo vemos como una carga. Perdemos de vista con facilidad el deleite que debe haber a la hora de hablar con Dios. Que usted no está hablando con un cualquiera. Se lo repito, usted está hablando con Dios Todopoderoso, quien hizo los cielos y la tierra, quien todo lo sostiene y lo sustenta. Quien sabe todas las cosas. Usted no sabe algo, Él lo sabe. Pregúntele para que vea. Si usted me dice, pastora, hay que orar por todo. Sí. Vea lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17, otro verso más de los chiquititos que encontré aparte de Jesús lloró. Orad sin cesar. ¿Sin qué? Tómese un break, ahí dice. Ore, tómese un break y después vuelva a orar. Orar sin cesar. No es que usted ande ahí por mi culpa, mi gran culpa. No, no es eso. Es que usted mantenga una conversación con Dios en todo lo que usted hace. Que lo involucre. Porque Él ama esto. La Escritura describe la oración como la búsqueda del favor de Dios. Y usted lo puede ver en Éxodo 32:11. Moisés clamó, intercedió por el pueblo cuando el pueblo irritó a Dios y Dios lo iba a desaparecer. Y él le dijo, Señor, calma. Este pueblo que tú sacaste de Egipto, ¿qué van a decir esos? De ti. La oración funciona para estas cosas también. La oración es el derramamiento del alma. ¿Cómo sabe eso, pastora? Dígaselo a Ana. No derramó su alma delante del Señor porque ella no podía gestar, no podía tener un bebé, en otras palabras. Y ella no le lloró más al marido para que le hiciera un bebé. Ella fue al dador de la vida, al que todo lo podía, al único que podía quitarle la esterilidad, al único que podía abrir su matriz, al único que podía responderle y resolverle esta maldición que tenía encima, porque era una maldición. Al Cana todo se lo daba, la amaba, dice, pero ella no podía tener un hijo. Y esta mujer estaba amargada, parecía algo común, ¿no? Y Dios la escuchó cuando ella derramó su alma delante del Señor.
Y le dijo, si tú me lo das a mí, yo te lo doy a ti. Qué bonito ese canje, ¿no? Y no nació un cualquiera, nació el profeta Samuel. No fue cualquier cosa lo que parió esa mujer. Un profeta tremendo, en tiempos de mucha crisis, donde se había perdido el temor a Dios, donde se pecaba y se fornicaba desde los altares, los sacerdotes corrompidos, todos ellos. El profeta que debía dirigir ciego. No había oración, no había temor de Dios ahí. Y esta mujer, con una necesidad personal, se presentó delante del Señor y inundó aquel lugar con su alma derramada. Así lo dice el Señor en su palabra. Ella derramó su alma delante del Señor. ¿Y qué hizo? Dice que nada más los labios se le movían y el profeta la tomó como una ebria. Pero Dios no. Dios se compadeció de ella porque lo vino a buscar. Supo a quién llegar. Deje de llorarle al marido. Ay. Deje de llorarle al vecino. Deje de llorarle a todos los demás y vaya delante del Señor para que Él saque lo que tenga que sacar y sepa responder de la forma en que se tiene que responder. Dios. La oración también se toma como un clamor al cielo. En segunda de Crónicas 32:20 dice, pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron. ¿Qué hicieron? Oraron sobre esto. Hay un asunto ahí. Y clamaron al cielo. ¿Qué hicieron? Clamaron al cielo, al Dios viviente. Y dice, y el Señor envió un ángel. ¿Qué hizo el Señor? La forma en la que Dios responda a usted no le importa. Porque a veces queremos, como Amán, como lo dije la semana pasada, que me diga en el río que yo quiero para que me cure de mi lepra, no la de él, de mi lepra, en el río que yo quiero y meterme nada más una vez. No me pida 7, una. Y el Señor envió un ángel, porque unas veces enviará una persona, otras veces enviará la palabra y otras veces te hablará a ti personalmente, otras veces abrirás la escritura y Él te responderá y otras veces hablará tu corazón, pero la forma en la que yo sé que Dios responde es esta, y Dios responde. Envió su ángel que destruyó a todo guerrero, valiente, comandante. ¿Sabe por qué le pasó esto a esta gente? Porque los del otro pueblo, los del otro lado, se atrevieron a meterse con el nombre del Señor. Y ¿sabe qué fue lo que dijeron? Le cuento un poquito. Dijeron, las otras naciones clamaron a sus dioses y sus dioses no pudieron librarlos. Y tu Dios, Ezequías, así le dijeron, no va a poder librarte de mi mano. Mire, se metió en camisa de 11 varas. Hay gente que se levanta como esta gente. Y dice, su Dios no la va a poder librar, su Dios no le va a poder responder. Y el celo del Señor se levanta para probar que Él es Dios. Porque lo hace. Esa casa no va a permanecer, esa casa no se va a sostener y hasta aquí nos ha sostenido el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Porque y dice que el ángel del Señor destruyó a todo guerrero. ¿A todo qué? Hay gente que se siente muy valiente, muy aguerrida, muy bocona, porque tiene, ya lo dije, discernimiento, porque tiene conocimiento, porque se sabe la palabra, 2, 3 versiculillos que usan ahí fuera de contexto. Y me atrevo a decir lo que es de esa manera, porque si conocieran a Dios, tuvieran temor a la hora de hablar. Y el Señor dice que mató a todo valiente y a todo guerrero, a todo comandante y a todo jefe. ¿Sabe qué es lo que pasa? La primera línea de batalla, donde están todos los que saben y todos los que piensan y todos los que podrían afectar, a todos se los mató. Y sucedió que cuando salieron corriendo, asustados, a buscar el templo de su Dios, le devolvió la palabra al Señor, porque ese Dios no los pudo librar de la mano del Señor, que hirió no solamente ese pueblo, sino que acabó con el nombre del susodicho Dios. Mal llamado Dios. Nosotros no tenemos un cualquiera y no nos presentamos delante de cualquiera. Pastora, pero no iba a hablar de la oración, estoy hablando de la oración.
y del poder que tiene presentarse delante del Dios vivo, porque el poder es del Señor. La oración siempre va a estar antes de cualquier situación. Dicho en otras palabras, y déjeme decirlo de esta manera, la oración siempre tiene que actuar antes de tus decisiones, antes de que vayas a hacer lo que vayas a hacer. Tiene que haber una oración antes. Yo le puedo hablar a usted de todas las personas que estuvieron delante del Señor antes de que los hechos les acontecieran. Cuando a Daniel lo metieron en el foso de los leones, el hombre se presentó delante del Señor y lo metieron ahí por orar, por serle fiel a Dios, porque le estaban prohibiendo. Ese hombre oraba 3 veces al día. Se presentaba delante del Señor y eso era algo que nadie se le iba a poder quitar. Y por eso lo tiraron al foso de los leones y él dijo, mira hasta dónde me han traído, Señor, por temer a tu nombre, por guardar tu palabra. El hombre, mire, yo no sé, pero si usted no tiembla cuando ve un león, yo sí. Y era un foso con leones, no era uno, lo iban a hacer pedazos. Una muerte horrible. Y él le dijo, Señor, sálvame, en otras palabras. Y el Señor envió su ángel y le cerró la boca. Hubo una oración antes. Ese hombre había cargado el depósito de oración para que Dios contestara de una manera pronta y rápida. Le pregunto, ¿Dios a usted le contesta rápido? ¿Será que falta depósito? ¿Será que la copa de la intercesión y de la oración está con el olor nada más? Porque ni puedo decir a la mitad. La oración va antes de salir al campo. Y déjeme decirle esto, la oración se va transformando a la medida que el Espíritu Santo te va guiando, porque puedes empezar orando, teniendo una comunión con el Señor, y de pronto te encontrarás intercediendo, y de pronto después te encontrarás en una batalla espiritual. Porque tenemos lucha, mi hermano. Déjeme decirle algo, hay cosas que no suceden por causa de que no hay oración en medio del pueblo. El Señor me habló y me dijo, falta leña en el altar. ¿Aló? Y no crea que es esto de aquí. Usted es el templo del Espíritu Santo y dentro de usted habita el Señor y usted es un altar para el Señor. Y Él me dijo, falta leña en el altar. Yo le pregunté, ¿cuál es la urgencia, Padre? ¿Cuál es la necesidad? Y me dijo, no hay oración. Quieren respuestas sin orar, sin clamar, sin presentarse delante de mí, sin conocerme. Hay bendiciones retenidas. ¿O acaso no leyeron la escritura cuando Daniel empezó a orar y le fue estorbada la oración porque los regentes espirituales se oponían para que la respuesta de Dios llegara? Y el hombre entró en 21 días de ayuno. No se puso a quejarse, no se puso a decir, Dios ya no me responde, qué raro, Dios ya no me habla. Ya mejor ni voy a tocar el tema. Ya mejor ni volví a hacerlo porque dijo, no me responde. 21 días de ayuno se metió. Ese hombre, si el ángel no hubiera llegado al día 21, ahí estuviera ayunando todavía. ¿Aló? Gente determinada. Ahora cantábamos una canción que decía, yo no sé lo que tenía Daniel, yo no sé lo que tenía David, yo no sé lo que tenía Moisés, que su rostro le resplandecía. Yo le voy a decir que tenía. Que ellos hablaban con el Señor. Aló. Estaban cargados sus espíritus de la presencia del Señor. Yo le pregunto, si usted tiene el Espíritu Santo, ¿qué es lo que le ha faltado? Acá tengo este.
Voy a apagarlo aquí. Gloria a su nombre. Sí. Ya voy a terminar, le prometo que ya voy a terminar. Aló, sí. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Sobre quiénes? Tiene que ser un justo para que los ojos del Señor estén sobre su vida. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. ¿Sabe qué es lo que dice el Proverbio 28? Porque gracias a este verso de 1 de Pedro, la gente cree que puede nada más presentarse y orar una vez y que Dios tiene sí o sí que responderle lo que ha dicho delante del Señor. Pero yo vine a darle a usted un mensaje en esta mañana. Y da lo que dice el Proverbio 28:9. Dice, al que aparta su oído para no oír la ley, el que aparta su oído para no escuchar la palabra del Señor, su oración también es abominación. Le cambié la historia. ¿Usted creyó que Dios agarraba todas las oraciones que se levantan delante de Él? Si así fuera, mi hermano, no existiría Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queráis al Padre y os lo dará. Otra versión dice, y será hecho. ¿Sabe por qué hay muchas cosas que no están hechas? Porque no se ha permanecido en el Señor. Y las oraciones que se han hecho han sido como abominaciones delante de Él. Porque no es una oración justa que venga desde el Espíritu Santo, sino es un deseo de la carne, corrupto, torcido, contaminado. ¿Aló? Por eso dice, piden y no reciben. Porque piden mal. ¿Cómo piden? Mal. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nos frustramos y nos enojamos con Dios como si Dios fue el que tuvo la culpa. Pero no se permanece. No hay Juan 15:7 en nuestra vida. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Ahí sí, pida todo lo que quiera al Padre y será hecho. Ahí sí le puedo decir que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Amado hermano, ve lo que dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 15, 18. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros. ¿Procuren qué? Siempre lo bueno. Los unos para con los otros. Estad siempre gozosos. ¿Cómo tienen que estar? Yo le pregunto, ¿usted está siempre gozoso? ¿O de tanto en tanto se le pone la cara de tacaco? Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Yo me pregunto si el mismo Hijo de Dios, Jesús, el que no conoció pecado ni había pecado en él, pasaba orando día y noche, presentándose delante del Señor para poder tener éxito en todo lo que le había sido mandado a hacer. ¿Quiénes somos nosotros para pretender vivir sin orar? Si él mismo en el momento más oscuro de su vida y de su tiempo en esta tierra, tuvo que clamar con temor reverente en aquel Getsemaní, ¿quiénes somos nosotros para pasar las cosas sin abrir la boca delante del Señor? La soberbia y el orgullo ha sido cada vez mayor delante del Señor, y por causa de nuestra arrogancia nos ha visto de lejos, porque Él está con aquel que es humilde, el que se humilla bajo su poderosa mano. Lea la Escritura y quiero que me diga una sola cosa que se logró sin que antes se orara.
Una sola cosa que se haya hecho sin que no interviniera primero la oración. ¿Sabe cuál es la función de la iglesia y la directriz que le dejó el Señor Jesús a cada uno de sus discípulos? ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Velar y orar. Vivir sin orar, iglesia, es vivir sin Dios. Hay muchas cosas que no pasan porque no se está velando y no se está orando. Lejos de tomar la actitud que se debería tener como hijos de Dios, lavados por la sangre, sentados en lugares altos, con una actitud militante, sabiendo que el Espíritu Santo que te habita y te fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, está contigo para que presentes el caso delante de Él y Él te traiga la respuesta y te resuelva. Lejos de tener esta actitud pasa algo. Nos abrazamos de la queja, de la lloradera. Lejos de preguntar al Señor, lejos de consultar al Señor, se nos olvida dónde estamos posicionados y se nos olvida que tenemos que tener una actitud militante, que nosotros debemos estar como atalayas en el muro, vigilantes, porque somos la iglesia del Señor Jesucristo. Deberíamos tener el altar lleno de oración, pues Él dijo, mi casa de oración será llamada. No dijo casa de milagros, de señales y de prodigios. Estas cosas vienen por causa del reino. Pero la casa del Señor, casa de oración debe ser llamada. Yo te pregunto, si vieran el nombre espiritual que cada uno de ustedes como casa del Señor tiene, ¿cómo se llamaría? ¿Casa de oración? ¿O casa abandonada? ¿O aquí una vez pasó lo que el viento se llevó? ¿Cómo se llamaría? ¿Se me olvidó el para después? ¿Cómo se llamaría? Hay una actitud pasiva que debe salir de la iglesia. Hay una conformidad que debe salir de la iglesia. ¿Y sabe qué es lo peor? Que le atribuyen a Dios estas cosas. Si es la voluntad de Dios, pasa. Si no, no. ¿Ya le preguntó a Dios? Como dije, Él es el sí y el amén. Él no te va a dejar en el limbo. A ver, si sí, si no. Imagínese la ansiedad que genera eso. ¿Será que sí, Señor? ¿Será que no? ¿Para acá, para allá? ¿Para dónde me hago? Tírame una luz, una huella de humo, algo. Si se pone rojo, pues sí. Si se pone morado, pues no. No estamos carentes de espíritu como para no saber. Esa actitud pasiva y conformista que le atribuye a Dios la pérdida y dicen, fue la voluntad de Dios. Sí, si así Él quería. He escuchado personas decir, fue la voluntad de Dios que me viniera este cáncer, esta enfermedad, esto. Dios no es así. Eso no es la voluntad de Dios. Se debió preguntar, se debió consultar y empezando por todo se debió tener temor de Dios para no apartarse, permanecer en Él. Por eso es que las cosas pasan. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Hay gente que maneja mucha Biblia, pero su vida espiritual está seca, porque no tiene comunión con Dios. Conocen y no conocen. Porque a quien deberían conocer es a Dios el Padre, su Hijo Jesucristo. Por eso es que dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y dice otra versión, levántate tú que duermes entre los muertos. Así está una persona que no ora, entre los muertos, para que le alumbre Cristo.
La actitud pasiva, conformista, debe salir de esta casa. Yo dije, la actitud pasiva y conformista debe salir de esta casa. Debe salir de tu vida. Y debe salir de tu familia. Debes de velar y orar. Velar y orar. ¿Sabes por qué? Porque no sabes el día ni la hora. Velar y orar porque los tiempos son malos. Velar y orar para que no entres en tentación. Velar y orar para poder estar firmes y resistamos al diablo. Debemos velar y orar si queremos tener victorias como las que se encuentran en la Escritura. Queremos que Dios nos use como Josué, pero no subimos el monte como Josué. Queremos que Dios nos use como Moisés, pero no sabemos estar delante de la presencia del Señor como Él en el Sinaí. 40 días y noches sin comer, solo lleno por su presencia, aleluya. Queremos que nos dé la unción y el poder como Elías. Pero no tenemos la determinación que tuvo este hombre para poderle decir a los malos, malos y a los buenos, buenos, y a decirle aquel no es Dios, este sí es Dios, y levantar un altar y mostrar que Él es Dios. Queremos ser como David y adorar como David. Pero David adoraba porque estaba delante de su presencia. Nadie que no haya visto a Dios, nadie que no le haya contemplado primero puede adorarle. Para poder decirle que Él es santo, tuvo que darse cuenta. Para poder decirle que Él es bueno, tuvo que darse cuenta. Para poder decirle hermoso, tuvo que darse cuenta. La iglesia, amado hermano y amada hermana que me escucha, la iglesia tiene una función importante y nunca debe cesar en la oración. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4, versos 23 al 31 y termino aquí. Cuando dice la Escritura allá en el libro de los Hechos, que los apóstoles salían a predicar la palabra, dice que los fariseos, pues los religiosos son los primeros que se levantan. Ay, en serio, ¿cómo por qué? ¿Y por qué es así? Yo no. La religión hablando. De Nazaret va a venir algo bueno. La religión es la primera que se levanta. Cuando esta gente se levantaba a predicar el evangelio en el nombre del Señor Jesucristo y habían señales y maravillas hechas por medio de ellos, los fariseos se le venían encima, que le explicaran cómo fue hecho. El religioso siempre pide explicación de cómo un milagro puede ser hecho. ¿Y en el nombre de quién? Porque lo que hacen es ver el vaso, en vez de darse cuenta que es el poder de Dios. Y dice que cuando los aprisionaron y los persiguieron, porque hasta los apedreaban y les iba mal cada vez que predicaban el evangelio. Bueno, por eso usted quiere ser predicado. Usted no sabe cuántas piedras espirituales recibo yo aquí. Dice que ellos le contaron a la iglesia. ¿A quién le contaron? A la iglesia. Como que yo venga y les diga, amados hermanos, viera, me fui a predicar ahí al parque. Y resulta y acontece que se me vinieron encima por causa de la sanidad que Dios hizo en un hombre. Y contándole ellos a la iglesia sabía lo que tenía que hacer. Y escucha lo que pasó. Vaya conmigo a Hechos 4, 23 al 31. Porque hasta cárcel los metieron y todo. Y cuando los soltaron, ellos llegaron a contar estas cosas. Dice, al ser puestos en libertad, ¿ve? Vinieron a los suyos. ¿A quiénes? Usted no puede ir a otro que no sean los suyos. Por eso si usted cuenta un milagro con alguien que no es suyo, lo que va a hacer es criticarlo, apedrearlo y señalarlo. Usted tiene que buscar los suyos. Águilas con águilas. Esto es territorio de águilas, mi hermano. Una casa profética totalmente. Usted le habla a un religioso y lo primero que va a hacer es decir, ¿para cuándo? Usted le habla a un carnal y lo primero que va a hacer es criticarlo. Es enojarse con usted porque le va a predicar de santidad. Por eso dice, vinieron a los suyos. Sépase con quién se junta.
Dice, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. No fue cualquiera. Muchas veces los que persiguen la misma iglesia es los mismos que pronuncian el nombre del Señor. Y dice, les habían dicho, ellos al oírlo, ¿qué hicieron ellos al oírlo? Alzaron unánimes, diga conmigo, unánimes, unánimes, la voz a Dios. ¿A quién? Y le dijeron, escuche, no es diferente como lo que vimos en Crónicas. Le dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Contra quién? Quien persigue la iglesia persigue a Cristo. Quien te persigue a ti persigue a Cristo. Pero que sea Cristo en ti. No tu carnota deschavetada por ahí, desatada, y después te jalaste una consecuencia por no mantener cerrada la boca. Amén. ¿O no amén? Amén. Bueno. Y le dijeron al Señor, contra el Señor y contra su Cristo, y verdaderamente se unieron en esta ciudad, escuche cómo exponen con nombres, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús. ¿Contra quién? ¿Vio cómo le habla por nombre? ¿Vio cómo habla por nombre? Y le dice, a quien ungiste, tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste para hacer cuanto tu mano y consejo había antes determinado que sucediera. En otras palabras, se reunieron en contra de todo lo que tu voluntad había establecido. ¡Ay, santo! Todo lo que tú habías determinado que sucediera, todo lo que tú dijiste que tenía que suceder, esto se le oponen. Entonces oraron unánimes de esta manera y dice, ahora Señor, mira sus amenazas. ¿Qué le digo? Mira, porque Dios no es ciego. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Leo, cuando terminaron de orar, ¿cuándo qué? Ay, gracias. Cuando terminaron de llorar, no, así no era. No, Cuando terminaron de hablar los unos a los otros, orar. Cuando oró cada quien lo que quiso. ¿Cómo? Unánimes, ¿verdad? Bueno. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados, aleluya, tembló y todos, sigo, si no me dice amén, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con valentía, ¿qué? La palabra del Señor. Quiero que me diga cuál oración aquí fue para que le cortaran la jupa, cuál oración aquí fue para que los llenaran de lepra, cuál oración aquí fue para que Dios los matara y los quitara. Porque este es un tiempo de gracia. Ya Cristo había venido, derramado su sangre, hecho la obra, y lo que se necesitaba hacer era predicar la palabra. Vea que aquí están las 3 primeras cosas que le dije. Se le pide al Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Ellos se presentaron delante de ¿quién? Con nombre y apellidos. Amada iglesia, si usted se toma su vida espiritual bien en serio, preséntese a partir de ahora delante del Señor y aprendamos a hablar todos una misma cosa. Aprendamos a clamar todos y a tener el mismo sentir en una misma cosa. Que sea el mismo Dios, el mismo Señor, la misma fe y lo mismo que creemos todos en el Espíritu Santo.
No podemos avanzar si no hay oración. El avance es progreso. El avance es crecimiento. Piensa cómo estás después de 3 años de estarte congregando en este lugar. ¿Has crecido? ¿O te devolviste? ¿O ni estás? ¡Ay, aleluya! Piensa. ¿Qué ha faltado? Sino el clamor delante del Señor y esperar reverentemente a que Él nos responda cuál es su voluntad. Hasta para comprar zapatos le pido dirección al Señor, porque si no se la pido no me queda. Me acuerda y me aprieta el pie por haber ido de jupona sin Él. Cualquier mensaje, cualquier consejo tiene que venir primero del Señor. Iglesia, piénsalo. ¿Falta fuego en el altar? ¿Te enfriaste? Puedes volver a encender la hoguera. Si nunca la has encendido, buena hora. Empecemos a orar y a clamar delante del Señor y a presentar nuestras cosas delante de Él. Aquí los martes hay oración y llegamos siempre los mismos. ¡Qué vergüenza! Para su vergüenza lo digo. Llegamos siempre los mismos, porque parece que los demás no tienen necesidad de orar. Parece que los demás, todo está muy bien. No necesitan la intervención de Dios, no necesitan la ayuda de Dios, no necesitan milagros, no necesitan nada. También. Si usted no necesita nada, entonces está bien, entiendo por qué no viene a orar, pero si usted necesita la intervención de Dios y usted quiere crecer y usted quiere avanzar y usted quiere tener esa comunión con Dios, usted debe orar. No es si quiere. El Señor Jesús dijo, velad y orad, y regañó a los suyos. No podéis haber velado 1 hora conmigo. Y yo se lo digo en esta hora. ¿Cuánto más seguiremos llevando nosotros la oración? Solo nosotros. Hermano, si a usted le gusta que yo ore por usted y mi esposo también, a nosotros también nos gustaría que usted ore. ¿Aló? Y tengo que decirlo. Si a usted le gusta cómo Dios le responde, le restaura, lo levanta, lo edifica, también devuélvale al Señor lo que le pertenece, porque eso le pertenece al Señor. Mi casa, casa de oración, será llamada. El corazón de la oración es la comunión que tenemos con Dios. Y ninguno que viva sin orar puede decir que vive con Dios. El que dice que tiene al Hijo, también tiene al Padre. Pero el que dice que tiene al Hijo y al Padre, también debe andar como Él anduvo. Y si Jesús oraba, ¿por qué nosotros no? Si Él está dentro de nosotros. ¿Sabe qué? La urgencia del Espíritu Santo en este tiempo es que hace falta la oración en su casa. Él quiere escuchar no solo la voz del pastor, quiere escuchar la voz de su pueblo. Si usted leyó aquí, el pueblo, la iglesia fue la que se puso a orar por aquellos que predicaban la palabra, conocían la función que debían cumplir. Cuando Pedro fue llevado preso y estaba listo para que lo mataran, dice que la iglesia oraba sin cesar. ¿Sin qué? Sin cesar, de día y de noche. Y el Señor lo sacó de ese lugar. Si la iglesia no cumple su función, no espere ver poder, no espere ver milagros, no espere ver señales. Si usted no se levanta del sillón, de la comodidad, de la zona de confort, del dormir espiritualmente, no espere que sus vestidos estén listos para el día que suene la trompeta, porque resulta y acontece que es la esposa y el Espíritu Santo el que le dicen, ven, Señor Jesús. Amén. Póngase sobre sus pies.